Ya está la mesa, me dice Adriana Buentello. Ya está, Andrés, gracias. Bien, pues vamos a empezar con la mesa de este jueves 17 de septiembre, donde van a participar Osvaldo Zavala, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo. Así es que inicio. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Saludos para los colegas y para el público que nos escucha. Gracias. Osvaldo Zavala, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, un gusto saludarte y por supuesto al público, y un saludo también para Víctor y Ricardo. Gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí en este espacio que nos brinda la oportunidad de expresarnos, y un saludo también al auditorio que nos sigue puntualmente, espero yo, cada jueves. Sí, que así sea. Ya entró por ahí una llamada, yo creo, para preguntar sobre la encuesta de Morena o qué. Bueno, vamos a iniciar. Víctor Ronquillo. Víctor, dentro de la entrega de las firmas pidiendo que haya una consulta para enjuiciar a los expresidentes de la República, o la solicitud que hizo el propio Andrés Manuel López Obrador, pues se menciona a los 5 expresidentes vivos. Hay uno más, que es Luis Echeverría, ya de muy avanzada edad, pero 5 a partir de Carlos Salinas de Gortari. Pero en todo este tema, ¿cuál ha sido el desarrollo, la protección, la complicidad, la responsabilidad de esos 5 expresidentes, si la ha habido, en el crecimiento y desarrollo del narcotráfico y el crimen organizado en México, Víctor? Mira, lamentablemente yo creo que pasa por todo un modelo de seguridad, por todo un sistema de seguridad, donde la palabra clave es la cooptación, es la corrupción y es sin duda el involucramiento con los grupos criminales. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, esto es una historia lamentable que se inicia por lo menos de manera clara en la década de los años 70 con la participación de fuerzas militares en labores de vigilancia, quizá trasiego de drogas, ¿no? Sin duda, aquello que se manejó en algún momento dado en relación a Raúl Salinas de Gortari como uno de los personajes claves en la formación de un sindicato de narcotraficantes y de organizaciones criminales para establecer un control político y económico de esta industria, pues es algo que suena coherente y que es parte del modelo de desarrollo económico, del modelo empresarial que ha caracterizado al neoliberalismo. Justamente el aliado, y de quien se publicaron incluso algunas notas en relación, era Mario Arturo Acosta Chaparro, un personaje clave en la guerra sucia y en la represión de los años 70, a quien, según diferentes observadores, académicos, personas que hemos seguido este proceso, pues se le recompensa en buena medida por sus acciones en la guerra sucia, particularmente en la región de Guerrero, pues con la posibilidad de hacer negocios, turbios negocios que tuvieron que ver con el robo de autos y la venta en México, autos que venían del otro lado de la frontera, del norte, y el otro gran negocio que en ese momento no se pensó que iba a tener un crecimiento, que iba a tener un desarrollo, que iba a ser incluso tan importante en términos de la política nacional y de la geopolítica. El otro gran negocio fue el narcotráfico, ¿no? Yo lo he relatado varias veces, yo tengo testimonios grabados en cámara de personas ya mayores que me hablan de que, bueno, a la región de la montaña en Guerrero, caracterizada por su alta producción en opio, ahora con muchos problemas, quienes llevaron la semilla del opio fueron integrantes del ejército. ¿Y qué ocurre de alguna manera con esto que hemos mencionado en distintos momentos, la guerra del narco? Bueno, la guerra del narco es cierto que llega a un momento climático y de definición en términos del discurso político en México en el gobierno de Felipe Calderón, pero esto es un término usado desde la época de Richard Nixon, cuando su campaña, él define a la guerra del narco
y pues describe a un enemigo que de alguna manera va a generar miedo y va a generar también apoyo a toda una industria armamentista, a toda una industria militar, y va a favorecer a este grupo político, industrial, que de alguna manera pues está a la derecha de la derecha en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, lo que ocurre con los gobiernos posteriores, con el gobierno de Fox, es que, de Zedillo, es que esta realidad se agudiza. La participación de Medina Mora y la participación de García Luna en distintas instancias en esos momentos como personajes claves en la seguridad, en el espionaje. Estoy siendo muy sintético por razones obvias de tiempo, pero sí, lo que ocurre en ese momento es que estos personajes irán cobrando fuerza en dos ámbitos: en alianzas políticas determinantes con estos grupos de poder que se van construyendo, y también en alianzas con lo que pueden considerarse agencias de los Estados Unidos. Ambos fueron hombres claves, hombres de enorme confianza para distintas agencias de Estados Unidos, como la propia DEA, y ambos de alguna manera van a promover esta generación, este concepto, esta historia de la guerra del narco, ¿no? Entonces, estos dos personajes son determinantes en el gobierno de Fox, en el gobierno de Calderón. Lo que va a ocurrir después, pues, es la continuación de este mismo proceso, el ahondamiento, el surgimiento de diferentes grupos, la aparición muy violenta de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y luego de manera pues determinante lo que va a pasar en el sexenio de Peña Nieto, que de alguna manera va a aumentar el dolor humano, ¿no? O sea, esto tampoco podemos olvidarlo. Esta política, entre comillas, de seguridad, lo que genera es la realidad, y lo hemos mencionado aquí, pues, de decenas de miles de personas asesinadas, un enorme conflicto, la pérdida de territorio, se golpean las incipientes instituciones democráticas de nuestro país, se vulnera al Estado, y se genera también una enorme cantidad de personas desaparecidas, 40,000, 50,000, no lo sabemos, el desplazamiento forzado, sí, pero todo esto representa ni más ni menos que dolor humano. Entonces, sí, mira, no hay la menor duda de que fueron decisiones que se tomaron en estos momentos políticas, pero son decisiones que desde mi punto de vista atentaron contra el derecho fundamental que obliga a cualquier Estado, el derecho a garantizar la vida de su ciudadano. Y en ese sentido, Salinas, Zedillo, ¿quién siguió? Bueno, Fox y Calderón fallaron de manera determinante, ¿no? Sí. Peña Nieto, por supuesto, también. Entonces, esa es mi perspectiva, colegas. Muy bien, gracias, Víctor. Osvaldo Zavala, la misma idea, y te pregunto más específicamente, ¿cuándo y por qué empezó el negocio del narcotráfico en México? Y si acaso siempre ha estado asociado al poder político o manejado por este. Osvaldo Zavala. Pues mira, no sé, ¿me escuchan? Sí. ¿Se escucha un poquito? Ok. Perfecto. Bueno, yo creo que tendríamos que pensar la historia del narcotráfico en diferentes etapas. Lo que por momentos hemos llamado narcotráfico, pues ha ido variando y ha ido teniendo diferentes formas de comprensión. En los años 20 y 30, como recuerda, por ejemplo, pues Luis Astorga, se trataba más bien de grupos bastante precarios de tráfico que en su momento fueron llamados incluso los gángsters de Huarache, ¿no? Donde pues, la violencia y la capacidad de criminalidad que tenían pues era bastante reducida y más bien limitada a las zonas inmediatas de la producción de droga. Ahora, lo que pensamos como narco actualmente se corresponde muy difícilmente con la realidad del tráfico de drogas a nivel nacional y a nivel global. Y esto ocurre porque pues, en realidad cuando hablamos de narcotráfico estamos repitiendo un discurso recibido. Entonces cuando
cuando involucramos el concepto narco, en realidad estamos refiriéndonos a una serie de sintagmas, de discursos, de narrativas que construyeron, sobre todo instituciones oficiales estadounidenses, y que en México fueron adoptadas, interiorizadas, más o menos alrededor de los años 80 en adelante. Entonces la historia del narco, guiada desde los presidentes, no es que alienta propiamente la expansión de estos grupos, sino la idea de la expansión de estos grupos. Entonces lo que me interesa a mí no es tanto pensar la materialidad de los traficantes, que yo creo que es bastante inverificable, y cuando podemos observarla de cerca, pues es mucho menor a las dimensiones míticas que normalmente se le atribuyen. Entonces yo creo que Víctor atina mucho en ese recorrido que ha hecho. Yo lo que matizaría es que ese recorrido debe pensarse sobre todo como un efecto de lenguaje, es decir, si pensamos que en los años 80, cuando el presidente de la Madrid desmantela la Dirección Federal de Seguridad, en realidad lo que estaba ocurriendo es una transformación de la política securitaria estadounidense, mexicana, porque la estadounidense también estaba cambiando, que nos llevó a dejar de instrumentalizar a los traficantes como se hizo en los años 70 y 80, es decir, los traficantes que recibían las placas de la Dirección Federal de Seguridad y que participaban de una manera bastante servil e instrumentalizada en los intereses del Estado mexicano, y que a partir de los años 80 en adelante, pues fueron cada vez más gradualmente convirtiéndose en este objeto, en este enemigo del propio sistema. Entonces es por eso que ya entrando en el sexenio de Carlos Salinas, con la creación del CISEN, pues México aceptó de una manera ya abierta y rotunda toda esta lógica militarista que Estados Unidos fue instigando no solo en México, sino también en Colombia. Entonces, creo que lo que tenemos que recordar, pues, es que es en buena medida el problema de la agenda de seguridad estadounidense lo que nos tiene metido en esta ola de violencia, y no propiamente la expansión de los traficantes en sí. Los datos que tenemos sobre los traficantes son muy dudosos, vienen de muchas fuentes muy poco reputadas y generalmente acompañan este correlato intervencionista y militarista de Estados Unidos. Cuando llegamos entonces a los años 90 con Zedillo, no es que de pronto los traficantes adquieren mucho poder, etcétera, es que se empieza a hablar de ellos de este modo. El presidente Zedillo, yo creo que lo hemos mencionado antes aquí en estas discusiones, fue el primero en un informe de gobierno en decir que los narcos constituían una amenaza a la seguridad nacional, a pesar de que no había evidencia en absoluto que indicara que eso fuese cierto. El primer cártel del que se hablaba en su momento como de gran poderío fue el supuesto cártel de Juárez, que guiaba en ese momento Amado Carrillo, y apenas fue nombrado Amado Carrillo, fue asesinado un par de años después, en 1997. Entonces no podemos obviar que estos traficantes no solamente no corresponden con este poder mítico, sino que ese discurso nos sigue alimentando esta fantasía para seguir atrapados en esta lógica de militarización. Cuando llegamos al sexenio de Vicente Fox, pues lo que vimos es que precisamente guiados por este miedo, esta percepción, este terror que suscitaban supuestamente los cárteles, se duplicó el gasto público en militarización, en policías, a pesar otra vez de que no había ninguna cifra que justificara ese gasto. Recordemos, como lo hizo por ejemplo el sociólogo Fernando Escalante Gonzalvo, que los homicidios en todo el país, la tasa de homicidios en todo el país descendía continuamente, sostenidamente desde 1997 hasta 2007, y que el único factor de cambio que alteró esta pacificación natural casi del país fue la militarización. Y entonces lo que tenemos que recordar, pues, es que no es de pronto que los traficantes enloquecieron y que empezaron esta supuesta guerra de cárteles, etcétera, sino que más bien nosotros aceptamos voluntariamente este mandato estadounidense de militarizar el país, esta guía estadounidense que nos empujó a la guerra, que ahora hemos documentado claramente, sabemos literalmente cuando el presidente Bush y después el presidente Obama insistieron en la militarización, nos dieron este paquete de ayuda, el supuesto Plan Mérida, que ayudaría en el combate al narco, y que no fue sino la transferencia de dinero público estadounidense a privado para comprar más armas, más equipo, y para obligarnos a actuar en nuestro país como si estuviéramos en una zona de guerra. Entonces, digamos, esta larga historia no es la historia de los traficantes. Los traficantes aquí son objeto de este relato. Es la historia de la militarización, es la historia de una geopolítica intervencionista, y en el momento en que podamos deslindarnos de esta agenda de seguridad
tan tóxica y que podamos, por ejemplo, despenalizar el uso de drogas, que podamos desandar esta lógica de mano dura, etcétera, veremos, estoy seguro, inmediatamente por lo menos un alto al incremento en la tasa de homicidios. De hecho, yo creo incluso que podríamos decirlo, a lo mejor es muy aventurado de mi parte decir que bajo la presidencia de López Obrador, en parte se ha detenido el aumento de la tasa de homicidios. Yo sé que no ha decrecido, yo sé que 2019 fue el año más violento, pero que por lo menos se ha detenido en parte, tal vez, yo lo supongo, porque esta lógica se está más o menos interrumpiendo. Yo digo interrumpiendo en el sentido discursivo, no la lógica de la militarización en sí, sino la lógica de la guerra. Entonces yo creo que si pudiéramos continuar ese proyecto de desmilitarizar y de desmantelar este lenguaje que nos hace creer que los traficantes son el problema y no la militarización del país, yo creo que veríamos un decrecimiento de la violencia y ahí comprenderíamos cabalmente que no son los traficantes el problema en sí, sino la manera en que nosotros como sociedad hemos optado por crear este signo de guerra, este estado de sitio permanente, que no está de más recordar, para que con esto termino, pues criminaliza a la sociedad más vulnerable. Sabemos insistentemente que las víctimas de esta militarización son gente pobre, racializada, morena, que nunca tuvo empleo, que nació y murió pobre, y que nada tiene que ver con estas fantasías del narco supermillonario, jet set, que mueve millones de dólares en cuentas offshore y no sé qué más, sino que estamos permitiendo y está ocurriendo ante nuestros propios ojos que la militarización pues se descargue y criminalice a los sectores más pobres del país que además pues sufren esta enorme oleada de violencia y de discriminación simbólica y literal y que pues significa esta guerra contra el narco, ¿no? Creo que... Hola. Yo creo que se cayó, fíjate. Sí, yo sí no escucho, Osvaldo. ¿No escuchas? Osvaldo, te escucho y a Ricardo lo veo también. Hola. Te escucho, Víctor, y te escucho, sí, Ricardo, pero no escucho a... Yo creo que se Julio. les cayó, fíjate. Yo te estaba escuchando, pero no. Sí. A ver. Bueno, esperamos a que regresen. Sí, a ver, ¿ustedes me escuchan ahí? Sí, aquí te escuchamos. Ah, muy bien, gracias. Ricardo, por favor, sobre este mismo tema, todo lo demás transitó bien, Osvaldo y Víctor, se escuchó todo perfectamente bien. Ahora, Ricardo Ravelo, sobre este mismo tema de los expresidentes, ¿cuál es la responsabilidad de ellos, de los 5 de los que se habla en este proyecto de consulta popular? ¿Cuál es su responsabilidad en este tema del narcotráfico y el crimen organizado? Yo considero que ellos tienen una responsabilidad plena respecto del auge, la evolución del narcotráfico en estos últimos 30 años, por decirlo menos. Y me baso en datos, hechos y evidencias documentales, ¿no? que son irrefutables. Y en estos hechos, datos y documentos, que son expedientes integrados en México e integrados en Estados Unidos, pues se da cuenta de un fenómeno llamado narcopolítica que fue creciendo muchísimo. Y parto, por ejemplo, del dato más revelador del sexenio de Carlos Salinas, que fue la vinculación de su hermano con el cártel del Golfo, la protección que se brindó en ese sexenio a Juan García Ábrego, y que obviamente esto fue la razón por la que este grupo criminal, que es uno de los más longevos del país, pues se posicionó mucho. En aquel entonces solamente había 2 grupos criminales, el cártel del Golfo y el del Pacífico, y que, bueno, pues fueron los generadores de violencia. Hay que destacar también, bueno, el papel que jugó en el sexenio de Salinas Guillermo González Calderoni, el policía estelar de ese sexenio, que algo así equiparable al García Luna de Felipe Calderón, que fue el que detuvo a la mayoría de los narcos importantes en aquel tiempo. Recuerdo después del Quinazo, fue detenido Félix Gallardo en Guadalajara, fue detenido Don Neto y después obviamente Caro Quintero, y todas estas operaciones pues se le atribuyeron a
a González Calderón, y que a su vez pues era amigo de todos estos capos, que además se enriqueció de manera descomunal, y ningún procurador en la etapa de Carlos Salinas pues lo procesó, supuestamente porque nunca tuvieron pruebas para hacerlo. Y bueno, ahí después viene el caso de Ernesto Zedillo con el asunto de... fue un sexenio plagado de claroscuros en este tema del narco. Allí se dio la negociación entre Amado Carrillo y el ejército. De esto hay pruebas, porque hay un despacho, el despacho Carrancay Rivas de la Ciudad de México, fue el enlace entre el cártel de Juárez y la milicia a través de el Flaco Quirarte, que era el publirelacionista del cártel de Juárez, para llevar a cabo la ronda de pláticas en la Sedena y negociar que cesara la persecución en contra de Amado Carrillo. Obviamente, en todo este tramo de negociaciones, donde participó el general Rafael Macedo de la Concha, se supone que ahí empezó a fluir el dinero a través del secretario particular de Zedillo, Líbano Sáenz, que fue implicado posteriormente en esta recepción de recursos, según señaló un testigo, que el nombre es Jaime Olvera, un miembro del cártel de Juárez, que fue declarado loco por la PGR para desestimar estas aseveraciones en contra de Líbano Sáenz, y de esta manera ya no se pudo ejercer acción penal en su contra. Pero en este lapso de negociaciones muere extrañamente Amado Carrillo. Hay una declaración oficial de que murió, y a partir de ahí surgió todo el misterio. Ahora, Fox sin duda, bueno, carga con el estigma de haber facilitado la fuga del Chapo Guzmán de Puente Grande, y ahí empezó, desde mi punto de vista, otra etapa del crimen organizado en el auge en México, una etapa con el PRI, luego con el PAN, donde el narcotráfico se disemina absolutamente por todo el país, y ya no responden, digamos, a la decisión de una autoridad absoluta, máxima, total o totalitaria, como era la figura del presidente de la República, que era el que marcaba la política criminal. De ahí surgió todo aquello de que en cada sexenio los presidentes tenían su propio capo, y se rompe con Fox, se disemina el crimen, y obviamente aquí empieza pues a ser más notorio la vinculación que ya existía desde antes de gobernadores, alcaldes, legisladores, que estuvieron relacionados con este negocio, que empezó a tener un auge grandísimo cuando se empiezan a sentar las bases del cártel de Sinaloa en esta etapa de Fox, que continuó con Calderón. Y bueno, pues ya con Calderón pues se culmina esta obra criminal, esta empresa criminal que pues se asegura hoy tiene presencia en muchos países del mundo. Me parece que todo esto continuó sin duda hasta la etapa de Enrique Peña Nieto, y todo esto, Julio, pues es materia importante para poder integrar verdaderamente un maxiproceso muy puntual respecto de cómo se protegió, cómo fue prohijado el crimen organizado desde las estructuras del poder político. Creo que esto, independientemente de Osvaldo, que es muy interesante, la elección no más con salir, sino que empieza a verse un poco ya al final de Ernesto Zedillo. Bueno, ahí ya se empiezan a romper los diques de seguridad, desaparece la Dirección Federal de Seguridad porque se contaminan de corrupción, y el Estado ya no recurre a nuevos esquemas de policía, sino que ya empieza a echar mano de la milicia para tratar de contener la oleada de violencia que se desata porque ya no hay un árbitro en el campo de batalla que ponga orden, y esto se desborda y bueno, pues crece, evoluciona, y desde Zedillo a la fecha lo han querido contrarrestar con militarización sin que hasta hoy veamos un resultado concreto.
Bueno, gracias Ricardo Ravelo. Ricardo, Víctor y Osvaldo, hemos hecho una presentación amplia de nuestros puntos de vista respecto a este tema. Les voy a hacer algunas preguntas concretas y a ver si podemos ir respondiendo más o menos rapidito para tener una serie de preguntas, más preguntas que podamos hacer sobre este tema. En concreto, Víctor Ronquillo, te pregunto, el sistema anterior, el llamado prianista, ¿se sostuvo siempre económica y políticamente por el apoyo del crimen organizado? Yo creo que esta pregunta da en el clavo, no hay duda. Yo precisamente quería señalar en relación a lo que dice Osvaldo, que tampoco podemos negar la presencia de estos grupos criminales, su vinculación con el poder político. Es innegable su existencia y, como lo señala Ricardo, hay una serie de expedientes, hay una serie de hechos que constituyen esa realidad. Negar la existencia de estos grupos que tienen como base la economía del delito es beneficiar y es negar una realidad. Indudablemente, estos grupos se ven beneficiados paradójicamente del armamentismo. O sea, esto va ligado y va de la mano, y esta política también, precisando, es una política que se diseña desde los sótanos del poder en el Pentágono, sin lugar a dudas, y es una política que lamentablemente se ha continuado. Yo lo decía en semanas anteriores, el gran enemigo de la posible transformación de este país son estos grupos criminales. Platicando con Olga Warnat, hablábamos de este triángulo que ella menciona claramente, este triángulo: política, economía y delito, que han marcado de alguna manera a este proyecto neoliberal del que conocemos los tristes resultados en términos de una catástrofe humanitaria. Claro. Y la fabricación de pobres, Julio. Bien, gracias por esta respuesta, Víctor Ronquillo. Osvaldo Zavala, lo mismo te pregunto, ¿el sistema prianista se ha sostenido por el crimen organizado, el narcotráfico y similares? Por supuesto que no, estoy completamente en desacuerdo, ¿no? El sistema prianista no tiene necesidad de fincarse en esto que llamamos crimen organizado por muchas razones. Yo no estoy negando, como dice aquí Víctor, que existan traficantes o que se agrupen o que tengan cierto poder o que incluso supongan un problema para el gobierno del país, que desde luego lo son, ¿no? Nadie en su sano juicio diría que los traficantes son, digamos, gente que no tenga ninguna consecuencia, ¿no? en la vida política del país. Lo que yo estoy diciendo acá es que el nombre de crimen organizado ha sido más bien el pretexto, la justificación de una política primero securitaria, que ya he mencionado antes, es decir, la percepción de un crimen y atacarlo vía militar, y que eso tiene su propia historia y que ni siquiera es una historia producida por nosotros mismos, sino por Estados Unidos. Y dos, que esta militarización tiene verdaderos usos que no son los de propiamente el combate al narcotráfico, sino que son usos políticos, económicos y de múltiples aristas, ¿no? Yo creo que en el sexenio de Felipe Calderón la militarización le permitió pues ejercer una suerte de soberanía violenta, sobre todo en estados donde no había esa posibilidad de gobernar con esta presidencia tan cuestionada que él empezó en 2006. Por otro lado, y esto no es algo que digo yo solamente, sino que está basado también en datos reales y en reportaje duro que se ha hecho por múltiples periodistas dentro y fuera del país, que hay una correlación directa entre militarización y extracción de recursos. Y entonces a esto llegaría más bien, que lo que ha sustentado la política criminal de los gobiernos anteriores de PRI-PAN no es sus supuestos vínculos con el crimen organizado, sino más bien sus vínculos con el saqueo sistemático del país. Es decir, lo que ha producido la política de neoliberalización, que empezó primero privatizando empresas paraestatales, que nos dio las grandes fortunas que conocemos desde el sexenio de Salinas en adelante, más notoriamente la de Carlos Slim,
pero después el reparto indiscriminado de los territorios ricos en recursos que ahora apenas empezamos a comprender y de lo cual apenas tenemos pues una pequeña muestra de botón con el caso Lozoya y Odebrecht, ¿no? Sí. Pero que desde luego implica pues el saqueo de agua, de minería, de petróleo, etcétera. Ahí es donde verdaderamente está la riqueza del país, donde está verdaderamente el poder económico del país. Lo que llamamos crimen organizado y supuesta riqueza, pues es algo muy disperso y poco probable. Cuando Víctor y Ricardo hablan de datos duros, pues se refieren sobre todo a datos oficiales que son muchas veces contradictorios, fantasiosos, producidos en juzgados estadounidenses, cuyo fin tienen principalmente pues meter a gente a la cárcel y crear una política intervencionista desde Estados Unidos a México, y que en realidad tienen muy pocos asideros con la realidad. Recordemos simplemente el caso del Chapo Guzmán. ¿Dónde está la supuesta fortuna del Chapo Guzmán? Estas vinculaciones que nos parecerían sorprendentes y que parecería que manejan mucho dinero, no suman en realidad ningún tipo de fortuna. El Chapo Guzmán se le acreditaba más o menos $1,000 millones cuando estaba listado en la revista Forbes, que por cierto la propia revista Forbes lo sacó de la lista, porque pues decía que era inverosímil simplemente que este hombre en medio de una militarización mantuviera ese poderío económico. Pero de nuevo, $1,000 millones, aun si aceptamos esa cifra oficial, pues es profundamente inferior a las enormes fortunas de la clase político-empresarial mexicana. Arriba del Chapo habría como 20 empresarios mexicanos antes que él, ¿no? Sí. Y ese es el traficante más notorio en la historia de nuestro país. Entonces, en resumidas cuentas, nada o muy poco tiene que ver, muy poca importancia tiene esto que llamamos crimen organizado para el cúmulo del poder verdadero, ¿no?, en México, que es político y empresarial y que es geopolítico y que se refiere principalmente a la transferencia de enormes fortunas basadas en el saqueo sistemático del país. Bien, gracias Osvaldo. Ricardo Ravelo, sobre este mismo tema, ¿crees que el sistema prianista, por llamarlo así, se sostuvo en el narco y en el crimen organizado? Mira, siempre se ha dicho, Julio, y yo coincido en esto, con estas versiones, de que el corazón del crimen organizado es la política. Independientemente de lo que dice Osvaldo, muy respetable, me parece que todo este saqueo, la militarización, el saqueo de recursos, etcétera, etcétera, todo lo que está ahí jugando también un papel importante en medio de todo eso es otro negocio. Es decir, el crimen organizado no nada más es drogas. La política antimafia, digamos, muy interesada por parte de Estados Unidos para militarizar, pues es un conjunto de muchas cosas, no nada más drogas. Por supuesto que todo esto se ha utilizado como un instrumento de saqueo, un instrumento de control político, de control social a través de la militarización, y es un instrumento también de control para dar seguridad a las empresas y a los intereses norteamericanos que se controlan desde Estados Unidos en distintos países de América Latina. Bien, gracias. Toda la seguridad. Ricardo, si se atora el sonido, quita el video y deja nada más el puro audio, por favor, si ves que se atora el sonido. De acuerdo. Sí. Entonces, bueno, decía que toda esta instrumentación de la política de seguridad la manejan desde Estados Unidos. Prueba de ello es ahora la reciente presión que empieza a ejercer de nuevo Donald Trump para que México dé más resultados en materia de crimen organizado, porque de acuerdo con los datos que tiene el gobierno de Estados Unidos, pues no hay una satisfacción plena respecto de los resultados que se dan en materia de crimen organizado. Ahora, por supuesto que hay muchísimos datos evidentes que dan cuenta de cómo el poder político ha descansado en el poder criminal. Narcos van, narcos vienen, pero la estructura de poder se mantiene siempre involucrada en todo este tipo de negocios. Se calcula que hay por lo menos cerca de 30 tipologías delictivas con las que ya operan los grupos criminales, y que toda esta actividad, toda esta, digamos, dinámica del crimen no puede ser posible
sin la participación directa de la estructura de poder. Y doy un dato. Hace unos días platiqué con Herrera Valle sobre toda su situación legal y todo este tema sobre García Luna, y me comentó algo que pues me sorprendió, pero bueno, finalmente es parte de cómo se ha movido el sistema político criminal en México. Me dice que él dejó las tareas de seguridad que tenía en Nayarit porque el gobernador le pidió que nombrara como jefe de policía a un miembro del cártel de Jalisco Nueva Generación, identificado como pieza de esta organización criminal. Y dice, bueno, yo no me presté a esto, dejé el puesto, y por supuesto que este hombre fue nombrado. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo, digamos, una estructura de poder que es la policía está relacionada con un cártel que ha venido en ascenso en los últimos años. ¿Para qué? Pues para seguir operando la protección, para seguir operando el negocio del crimen organizado. Es solamente un ejemplo que da cuenta, y desde mi punto de vista esto obviamente pues se multiplica por todo el país. Digamos que no se puede negar esta realidad, ni tampoco centrarla de que esto es lo único que ocurre en un país que desde los años 20 viene teniendo una narcodinámica importante. En los últimos años se han revelado que el crimen organizado, por supuesto, también está detrás del saqueo de recursos naturales, y que aquí se juega un papel clave en todo este manejo, la militarización, porque también es un negocio, ¿no? Como lo fue en el sexenio de Calderón la guerra fue un negocio, y ahí sí coincido en el sentido de que para justificar la guerra, para justificar la compra y la introducción de armamento al país, pues en ese momento los cárteles fueron vistos como verdaderos enemigos del país, como algo verdaderamente extraordinario, porque era una manera de justificar todo esto, que en realidad desde mi punto de vista no fue realmente una guerra contra el narcotráfico, ni contra el crimen organizado, porque en realidad los grupos que en ese momento fueron identificados no fueron exterminados, por el contrario, crecieron, se extendieron a toda América Latina, de tal suerte que, bueno, la gran pregunta que hasta hoy no nos ha respondido Felipe Calderón es realmente qué fue lo que combatió durante su gobierno, porque al crimen obviamente no lo tocó para nada. Bien. Por el contrario, hoy surge muchísima evidencia de que, y el caso García Luna así consta en ese expediente, de que más bien el grupo principal, el cártel de Sinaloa, pues tuvo toda la protección en ese régimen. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, si partimos de la idea de que el poder político del prianismo se sustentó, se apoyó, se complementó con estos grupos del crimen organizado, pregunto, en la actual administración del presidente López Obrador y la 4T, ¿qué ha sucedido? ¿Realmente hay una política que los esté confrontando? ¿Se acepta que es una realidad que no se va a poder mover mientras en Estados Unidos no haya también un cambio? ¿Hay reacomodos? ¿Qué sucede en esta etapa, Víctor? Mira, yo lo primero que diría es que cuando hablamos de crimen organizado usamos un concepto muy amplio que tiene que ver con eso, con la economía del delito, con el múltiple negocio que tiene como un elemento central al control político y al control territorial. Eso es determinante, y eso tiene que ver sin duda con fenómenos de extractivismo, pero también con fenómenos, como lo mencionaba, de control político y de control territorial. Lo que ocurre en muchos municipios de este país hoy en día sigue siendo una presencia del crimen organizado que tiene lo mismo que ver con el negocio y el manejo de contratos sospechosos, como ocurrió en momentos claves que ahora sabemos y podemos documentar con la realidad del caso Lozoya, pero también tiene que ver con la corrupción policíaca y grupos como el Comando Negro que servían a el crimen organizado como elementos de sicariato, ¿no? Tiene que ver
con muchos otros elementos, con la aparición de un primer grupo, no sé si paramilitar, porque esto tiene otras consideraciones, en el caso de los Arellano Félix, que se alían con la pandilla de la Logan y que forman un grupo interesante, violento, armado, de seguridad. Pero bueno, eso es harina de otro costal. A mí me parece que lamentablemente la política de seguridad que se ha establecido en este gobierno sigue siendo la misma, y esto procede de compromisos establecidos con el gobierno de Estados Unidos. Entre comillas, respeto por parte de Donald Trump, que en muchas ocasiones habla a López Obrador, no tiene que ver con otra cosa, sino con un arreglo lamentablemente tácito. Ya hablaba Osvaldo de la Operación Mérida y de una estrategia que abarca a la realidad de nuestro continente. Lo que ocurre, y esto también lo hemos mencionado en otras ocasiones, es que el gobierno de López Obrador ha buscado otras alianzas distintas para llevar a cabo lo que él llama una purificación de la vida nacional y que tiene que ver con la lucha contra estos espacios lamentables de soporte del poder, no el único, no el único. Desde luego que no es el único, pero determinantes. Los enemigos en ese sentido no están en blanco y negro, pero pasan lo mismo por la corrupción política, por la narcopolítica y por el negocio que ahora conocemos del manejo de lo que podemos considerar la influencia política. Esos aliados con los que López Obrador cuenta para enfrentar esta realidad, y a mí me parece que busca hacerlo. Ya hemos hablado de que el ejército, la marina, las fuerzas armadas, la construcción de la Guardia Nacional son altamente cuestionables y son parte de esta estrategia, pero las cosas a veces en nuestros gabinetes de académicos son en blanco y negro. La realidad no es en blanco y negro, la realidad es contradictoria, en ocasiones presenta elementos que nosotros tenemos que organizar porque resultan caóticos y contradictorios. Estas alianzas, López Obrador piensa que encontrando esta alianza podrá combatir a estos grupos de poder, ojo con la palabra, poder fáctico, poderes de hecho que se expresan de distintos lugares del país, y otros aliados pues determinantes en la gestión de López Obrador, y también aquí lo hemos señalado, son los grandes capitales. El que el Chapo aparezca o no en Forbes es irrelevante. Lo que hay sin duda, y eso es un hecho, es la capacidad no del Chapo. El Chapo es un personaje menor, sino de la organización criminal del llamado cártel de Sinaloa, de constituirse como una fuerza política determinante en la historia del país. Lo mismo ocurrió con el cártel de Juárez, y lo mismo ocurrió con las acciones ahora señaladas de la corrupción de los gobernantes. Sí. Esta es la realidad, o sea, esta es la realidad en la que nos movemos. Sí, muy bien, muchas gracias, Víctor Ronquillo. Osvaldo, antes de que pasemos a la pregunta correspondiente a ti, déjame decir de estas maravillas de Internet. Tú has puesto de que un vecino está con el taladro y que disculpen porque se escucha el ruido cuando estás hablando, y Rogelio GC ha puesto ya en el chat: Osvaldo, soy tu vecino que estoy usando el taladro, ahorita que tú hables le detengo el ruido. Así es que bueno, muchas gracias Rogelio GC por esta cortesía y por esta comunicación internética que tenemos. Muchas gracias. Osvaldo, entonces no hay ni para dónde hacerle, ni con este gobierno ni en los anteriores se puede hacer nada para combatir al tal narcotráfico mientras siga habiendo las mismas circunstancias geopolíticas y la misma relación con Estados Unidos. Sí, yo creo que el problema en realidad no debe ser la pregunta de qué hacer ante el crimen organizado, sino hacer una metapregunta, ¿no? Digamos una pregunta epistemológica, ¿no? Es decir, ¿cómo es que llegamos a creer que tenemos que combatir al narcotráfico de este modo? Recordemos que hasta los años 80 la política securitaria no involucraba a los traficantes, es decir, nadie en su sano juicio habría creído que los traficantes son un problema al gobierno del país, nadie se habría preguntado qué hacer, cómo militarizar el país para combatirlos, eso no estaba en el registro. Hasta los años 80 el gobierno de México se dedicaba a combatir guerrilleros, estudiantes, movimientos sindicalistas, obreros, etcétera, y eso ocurría, no está de más recordarlo,
porque estábamos atrapados en el paradigma de la Guerra Fría, donde el comunismo global se confundía con los movimientos de justicia social y el reclamo que se le hacía al poder autoritario del PRI. Entonces lo que ocurrió es que hubo una transición de esos enemigos concebidos desde Estados Unidos como bajo el paradigma de la Guerra Fría hacia los años 90 con esta nueva política securitaria antidrogas. Entonces, cuando hablamos de crimen organizado, en realidad no estamos hablando de nada propiamente. Hablar de crimen organizado es un concepto vacío, es lo que diría el politólogo Ernesto Laclau, es un significante vacío, es decir, es un concepto que no tiene referentes reales históricos y que se llena arbitrariamente de lo que le da la gana a la DEA, a la CIA, al gobierno de México, al gobierno estadounidense, al embajador de Estados Unidos en México, etcétera, y que bien puede ser el Chapo Guzmán, y ahí estoy de acuerdo con Víctor, el Chapo Guzmán es un personaje absolutamente secundario y relevante. Claro, esto lo decimos ahora que ya está en la cárcel de prisión de por vida, pero recordemos que hay 15, 30 libros donde nos hablaban del Chapo Guzmán como el dueño de México prácticamente, como hacían Abel Hernández o Diego Osorno, y que además todos participaron de premios nacionales de periodismo, etcétera, múltiples traducciones que se hicieron famosos hablando, ahí está una serie sobre el Chapo, carajo, no podemos ni siquiera olvidar eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, recordemos que esto, cuando hablamos de crimen organizado, hablamos principalmente de un discurso, de una fantasía que justifica la necesidad de seguir pensando en la agenda de seguridad nacional estadounidense. Entonces, para mí, el presidente López Obrador empezó correctamente su gobierno señalando la mentira que involucra la agenda de seguridad nacional y proponiendo una política de pacificación. Entonces yo creo que el problema es que en los meses posteriores al arranque de su presidencia se le fue llenando, me imagino, el discurso en su escritorio de todas estas nuevas apariciones de traficantes que además hemos visto redobladas en las redes sociales, ¿no? Con estos videos del Cártel Jalisco Nueva Generación supuestamente amenazando, ¿no?, al país entero, ultra militarizado, que se parece mucho más a un grupo paramilitar que a un grupo propiamente de traficantes, y que pues fueron haciendo este viraje tal vez en la política del presidente López Obrador para darle mayor continuidad a la militarización. Entonces a mí lo que me preocupa es que sigamos hablando de una política de seguridad como el principal problema del país. No tenemos un problema de seguridad en el sentido estadounidense, tenemos un problema pendiente de pacificación que se va a resolver, yo creo, pues reconstituyendo un Estado de derecho primero, por supuesto, pero también instituciones para sanear, instituciones de bienestar, no instituciones securitarias. Entonces, me parece que necesitamos crear, pues sí, fondos educativos, fondos asistenciales, etcétera, y no darle más dinero a la policía, al ejército, no más redoblar patrullajes militares, etcétera. Uh-huh. Entonces, yo creo que el problema esencial que tal vez no logró capturar bien el presidente López Obrador desde el inicio de su gobierno es cómo deslindarnos totalmente del paradigma securitario estadounidense, cómo deshacer toda esa entelequia de la seguridad nacional, y es muy difícil hacerlo, en parte porque todos seguimos hablando de ello. Hay todo un campo de estudio académico, toda una práctica periodística sobre seguridad, se habla de esto como si fueran cosas reales, y no tenemos datos serios en realidad para verificarlo, insisto, ¿no? Hablamos del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero hablamos principalmente de unos cuantos videos, de fotografías. La unidad de inteligencia financiera nos dice que congeló 1,000 cuentas, pero luego revisamos las cuentas y vemos que son las cuentas de la mamá, de la señora, del vecino, del primo, de un traficante. Se nos dice que los traficantes tienen muchísimo poder y presencia en Europa, y el observatorio de Unión Europea hace poco dio una entrevista al reportero Marco Appel de Proceso diciendo que los traficantes mexicanos ni siquiera tienen presencia en Europa, que nadie los conoce y a nadie les importa un bledo lo que hagan los traficantes mexicanos en Europa. Entonces tenemos un problema, sobre todo de discurso. Entonces yo creo que el presidente López Obrador podría hacer este giro si de algún modo nos convenciéramos como país de que estamos principalmente dominados por una agenda extranjera. Lo que decía, con esto termino, el periodista Germán Castro Caicedo, estamos en nuestra guerra ajena, una guerra que es nuestra, que nosotros la jugamos, pero que no está construida por nosotros mismos. Sí. Es esta guerra ajena impuesta por Estados Unidos, y que mientras no hagamos ese demarcaje histórico de cómo llegamos a creer toda esta fantasía de los narcos, pues no vamos a poder salir de este embrollo. Bien, gracias Osvaldo. Por favor, Ricardo Ravelo, tu punto de vista sobre este tema. Ricardo.
Mira, yo creo que del gobierno, bueno, Sí, a ver, ¿tienes congelada, saliste la imagen y está solo en audio? Porque se está escuchando mal. A ver, Habla por ahí, pero estamos. Ahí está bien. A ver, con puro audio, Ricardo, por favor. Ok, yo lo que digo es que este deslinde del gobierno mexicano respecto de la política de Estados Unidos, esto es difícil, es muy complicado, porque lo que hay que entender es que la política de seguridad de América Latina la dirige Washington, y que cualquier decisión que se tome en esa materia primero se consulta en Estados Unidos. No es que si el presidente lo entiende de una manera va a hacer lo que él quiera. No, en ese terreno hay que tener muy claro, ahí manda el gobierno norteamericano, porque están sus intereses primero que nada en todo el continente. Tampoco coincido con Osvaldo en el sentido de que todo esto sea producto de una fantasía, ¿no? Digamos, los que redactamos, hicimos y publicamos libros en su momento, solamente abordamos la realidad que en ese momento teníamos a nuestro alcance, pero en ningún momento, digamos, omitimos ver otros ángulos respecto de esto, porque la información que corría entonces, pues era justamente lo que estaba ocurriendo. En este caso, yo considero que lo que publiqué de 2005 a la fecha, lo que he publicado se basa únicamente en datos, hechos, evidencias y en la realidad que tuve a mi alcance en ese momento. Hoy son otras realidades y obviamente vendrán otras maneras de abordarlas para poder incrementar la apertura de criterio de la sociedad a través de la información. Tampoco coincido en el sentido de que los cárteles no existan, porque ahí están los hechos, ¿no? Ahí están los muertos, ahí está la violencia, ahí están los presos, los expedientes de la inestabilidad política, las investigaciones contra gobernadores, el caso del de Tamaulipas, vinculado, según la acusación que ya se interpuso incluso en la Fiscalía General de la República, con la aportación de dinero de los Zetas para su campaña y la de su hermano. Entonces yo creo que no podemos dejar de ver esta realidad, que realmente, digamos, si bien es cierto que el crimen organizado no es el Mencho, tampoco es el Chapo, lo cierto es que, el crimen organizado está en la estructura de poder político. Esto se viene documentando desde hace muchísimo tiempo, pero creo que en el actual gobierno, este fenómeno, como lo dije en programas anteriores, este fenómeno pareciera que no importa. Hay narcotráfico, hay protección al crimen desde el poder, desde los gobiernos municipales, desde las gubernaturas. Pareciera, digamos, por lo que yo he conocido a lo largo de 25 años de carrera o poco más, que cada gobernador que llega al poder ya va con los dados cargados, o bien lo primero que hacen es entrar en contubernio con los grupos criminales. Conozco alcaldes que son amigos míos, que desde el gobierno del estado les dijeron: tienes que poner a estos comandantes en la policía, porque ese es el cártel con el que vamos a trabajar este periodo. Y por ejemplo en Veracruz, que es mucho este tema, son todos panitas, los jefes de la policía son gente relacionada con este grupo, y secuestran, extorsionan, protegen el tráfico de drogas y responden a los intereses del poder y del crimen. Esta es la estructura que está en operación actualmente en casi todo el país, ¿no? Entonces no podemos dejar de ver esta realidad, independientemente de que haya otras corrientes de opinión que están considerando que este fenómeno está exagerado. Hay que recordar que en efecto esta etiqueta de cártel surgió allá por los años 70, un poco antes, cuando la DEA se lo puso a los grupos criminales que se organizaban para realizar un negocio ilegal, para dominar determinado territorio,
que tenían vínculos con jefes de policía que les daban protección. Entonces esto, que no es más que una asociación delictuosa, pues alcanzó esta denominación de cártel, que en efecto suena muy rimbombante, porque pues esto como se multiplicó muchísimo, pues hay demasiados cárteles, ¿no? Cuando bien podríamos haber dicho, bueno, hay demasiados grupos asociados en la comisión de delitos, ¿no? Pero poco a poco, digamos que la realidad nos fue diciendo, en efecto, estos grupos existen. Ahí está el cártel de los Arellano Félix, obviamente extinguido, que fue muy, muy boyante en los años 80 y 90, y en efecto era una organización criminal operada por una familia. Ahora, ¿qué estaba detrás del cártel de Tijuana? Bueno, pues ahí habría que analizar y revisar. Yo creo que en todas las organizaciones criminales está detrás el poder público, el poder político, porque es un negocio al final de cuentas que deja muchísimo dinero, y es un negocio que bajo el esquema de la seguridad nacional y la militarización, pues lo opera Washington, ¿no? Es un negocio completamente. Antes ellos operaban mediante la prohibición de las drogas. Finalmente esto, al ver que no daba resultados, pues bueno, se dieron cuenta de que era mejor abrirse, legalizarlas, porque eso también es considerado un gran negocio, y lo es. Y obviamente, según ellos, esta política les ha generado resultados financieros bastante cuantiosos. Creo que este camino todavía en México no se explora, porque ni siquiera se ha abierto un debate al respecto. Bien, pues muchas gracias. Gracias por tu opinión, Ricardo Ravelo. Son las 3 de la tarde con 5 minutos, estamos cumpliendo ya una hora de programa, así es que les planteo una última pregunta, pidiendo a ver si podemos circunscribirnos a minuto y medio, y terminamos esta ronda de preguntas. Víctor Ronquillo, hay un señalamiento de que hubo una reunión de el ahora gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, con el Chapo, según un expediente de la DEA. ¿Qué hay sobre esto, Víctor? Bueno, yo pienso que confirma de alguna manera, más allá de si esta reunión es real o no es real, se difumina quién es la fuente de información, pero más allá de ello, confirma una colusión entre el poder político y el poder del crimen organizado, de las organizaciones criminales que se benefician de el recurso económico que proviene del delito, ¿no? Creo que esto de alguna manera también señala lo que hemos hablado en otras ocasiones, de cómo lamentablemente estas alianzas entre el crimen organizado y los grupos de poder político en nuestros países son una realidad determinante. Yo lo decía en ocasiones pasadas, el gran elector para el 2021 será ni más ni menos que el poder vinculado a este concepto vacío. Quizá tengamos que recurrir a nuevos conceptos, pero a este concepto que es el crimen organizado y que agrupa muchos elementos. Lo otro será también alarmante, ojalá que me equivoque, pero también será alarmante, como lo fue en el 2018, la violencia política, porque al final de cuentas se dirimirán territorios, recursos, se dirimirán dinero, se dirimirá poder político, y no hay la menor duda, y esto lo hemos documentado a lo largo de muchos años, la violencia establecida por los grupos de poder criminal en nuestro país son una realidad, lo mismo que las pugnas que se dan entre ellos y las alianzas establecidas con el poder político. Esto que menciona Ricardo de quién tiene que ser el comandante de seguridad o el encargado de obra pública en los gobiernos municipales es una realidad, o sea, no es una ficción, es real. Y tiene que ver, y bueno, ya no me da tiempo ahora, pero pues con realidades como lo que está ocurriendo en Guerrero, ¿no? Hay casos donde la participación del crimen organizado en el control del territorio están ligados a los intereses de explotaciones de
de compañías mineras canadienses que de alguna manera utilizan al crimen organizado y luego se ven sometidos por ellos por negocios de extorsión. Es muy complejo el fenómeno social que enfrentamos, ¿no? Sí, muchas gracias, Víctor Ronquillo. Osvaldo Zavala, ya en la parte final, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema del actual gobernador de Tamaulipas y su presunta reunión con el Chapo Guzmán? Pues mira, me parece que es un ejemplo súper pertinente para ver cómo trabaja, cómo se echa a andar esta narrativa securitaria bajo nuestros propios ojos, bajo nuestras propias narices. Primero estamos hablando de un documento del FBI, ¿no? Es un documento del FBI que fue redactado en 2015 y que refiere a una supuesta reunión de García Luna y Cabeza de Vaca de 2012, pero que curiosamente solo sabemos de su conocimiento hasta ahora y que coincide puntualmente con la presión que está ejerciendo el presidente Donald Trump al gobierno de López Obrador para acelerar y hacer todavía más radical esta supuesta guerra contra el narco. Ahora, estamos entonces atrapados desde el principio en la matriz discursiva estadounidense, ¿no? Es decir, documentos estadounidenses vendiéndonos una narrativa estadounidense en nuestra propia guerra y esperando que nosotros puntualmente digamos, sí, claro, los narcos están influyendo en la narcopolítica mexicana, etcétera. A ver, presidente López Obrador, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a militarizar más el país? ¿Cómo vamos? Queremos guerra, queremos sangre, ¿no? Entonces me parece increíble, ¿no? Que no podamos ver, digamos, cómo se institucionaliza, cómo se instituye esta narrativa y cómo se manufactura delante de nuestros propios ojos. Yo no creo que sea un hallazgo digamos, accidental que este documento aparezca ahora mismo, justo cuando hay un proceso en contra de García Luna y cuando pues también hay toda una pinza que se está cerrando sobre el gobernador Cabeza de Vaca y que incluso parecería también podría ser favorable para el propio gobierno de López Obrador, es decir, de paso se deslinda uno de sus gobernadores más problemáticos, ¿no? en Tamaulipas. Entonces me parece interesante pues que no veamos, digamos, el trasfondo histórico de esta agenda de seguridad nacional cuando aparecen estos señalamientos y tampoco sus usos políticos, que ya los hemos reiterado acá antes. Sí. Yo pondría primero el uso político, esta agenda securitaria, antes que el supuesto hecho mismo del cual nos consta prácticamente nada. O sea, es decir, esto es lo que dice un expediente del FBI que dice que supuestamente el Chapo estuvo el mismo día en que se reunió Cabeza de Vaca con Genaro García Luna. O sea, es decir, no hay ningún dato que pruebe esta supuesta reunión. Ahora, en el supuesto que ocurrió la reunión, si hubiera ocurrido, ¿por qué tenemos que creer que es de pronto el Chapo el que controla la reunión o el que es el eje de la reunión? ¿Por qué no suponer también lo reverso, ¿no? Pues que el Chapo está siendo instrumentalizado por el hombre más violento y más poderoso del país en ese momento, que es García Luna, ¿no? Y que tiene a su alcance pues el aparato punitivo del Estado y con el cual el Chapo pues no pudo hacer nada al respecto y por eso es que el Chapo mismo terminó en prisión antes que el propio García Luna. Entonces creo que tenemos que recordar todo esto y no caer rápidamente en la necesidad de narrar o de llenar este vacío que es este documento que no dice gran cosa con esta narrativa que ya todos aprendimos y que reproducimos constantemente, ¿no? Bien, gracias Osvaldo. Ricardo Ravelo, te toca cerrar la mesa de este jueves 17 de septiembre. Por favor, este tema de Tamaulipas y Cabeza de Vaca. Sí, mira, Julio, bueno, interesante lo que dice Osvaldo, pero yo te diría, si a mí me pones un dato, un indicio, un elemento, o sea, bueno, el olfato periodístico a mí me lleva a hurgar, indagar, etcétera, y bueno, pues... pero aquí no hubo nadie, ¿no? Aquí no dijo nadie nada, ¿no? A mí no me toca desestimar absolutamente nada porque yo no soy autoridad, yo soy reportero, de tal manera que si con 3 o 4 elementos convincentes, verosímiles, yo puedo construir una historia, por supuesto que lo hago. Finalmente la autoridad es la responsable de decir si hay elementos, no hay elementos, o esto no sirve. Pero la historia está construida, Ricardo, ¿no? Pero como reporteros, por supuesto que tenemos que ir a todo, y esta es nuestra chamba finalmente. No me a mí que estamos al final del día, bueno, nosotros vivimos como periodistas de hechos, datos, chismes, documentos, papeles, etcétera, juzgar la realidad, ya esto no me parece que no nos corresponde
construir con base en elementos que sean verosímiles, nada más, hechos, datos y documentos. Ya el entrar en la revisión de si hay o no una intención política, etcétera, etcétera, bueno, ese es otro tema. Voy al punto, yo creo que, no hay que perder de vista la denuncia que presentó Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, ante la Fiscalía General de la República. Esto fue en junio pasado. Él ya presentó una amplia denuncia producto de una investigación de año y medio en la que asegura que Cabeza de Vaca está relacionado con los Zetas. Evidentemente esta investigación, que ya la puso en manos de la Fiscalía, es probable que pueda crecer porque involucró también a Roberto Gil Schwartz, que fue secretario particular de Felipe Calderón y que, asegura Díaz Durán, fue el enlace para llevar a cabo negocios entre Cabeza de Vaca, Genaro García Luna y obviamente el cártel de Sinaloa. Él no menciona al Chapo, pero menciona al cártel de Sinaloa, y el cártel de Sinaloa, como hemos dicho, pues no solamente es el Chapo, son muchos personajes. Incluso pudo haberse dado la posibilidad de que se hayan reunido hasta con la gente que está detrás de esta estructura, que son los que lavan el dinero de la organización. Pero bueno, por otro lado está la investigación de Estados Unidos, que asegura que Cabeza de Vaca recibió dinero, y está basada, aunque este personaje ha negado que sea cierto, el caso de Raúl Eduardo Monge Castillo, que fue el funcionario de fiscal y de finanzas del gobierno de Tamaulipas, secuestrado cuando era el titular de la Comisión del Agua en Tampico. Bueno, a él lo presionaron, dice, para que declarara que Cabeza de Vaca recibió $2 millones de los Zetas, y su hermano Ismael García, Cabeza de Vaca, recibió $1 millón para su campaña, y que este dinero, dijo en su declaración, que hoy es materia de indagatoria, la usaron para promoción en medios, para promoción política, etcétera. Entonces hay elementos que se están investigando. Nadie está diciendo que Cabeza de Vaca sea o no responsable. Esto lo tendrá que determinar una autoridad ya en Estados Unidos o ya en México. Pero de entrada, lo que llama la atención es el ruido que en el entorno del gobernador de Tamaulipas se está realizando, y dicen, bueno, pues cuando el río suena es que agua lleva. Yo creo que esto va a terminar en una investigación bastante amplia, que probablemente puedan fincarle responsabilidad a Cabeza de Vaca por si se llega a probar estos señalamientos, porque hasta hoy solamente es una denuncia, es una